Hola a todos. Para este día, el miércoles, se nos presenta la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, versículos 39 al 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: comprendan que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no lo dejaría abrir un boquete en su casa. Lo mismo, ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen viene el Hijo del Hombre. Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor le dijo: ¿quién es el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para que reparta la ración de alimento a sus horas? Bienaventurado aquel criado, a quien su señor al llegar lo encuentre portándose así. En verdad les digo que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijere para sus adentros: mi señor tarda en llegar, y empieza a pegarles a los criados, a comer y beber y emborracharse, vendrá el señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de los que son infieles. El criado que, conociendo la voluntad de su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla ha hecho algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, mucho se le reclamará. Al que mucho se le confió, más aún se le pedirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Durante este tiempo, ya acercándonos al final, digámoslo así, del tiempo litúrgico, el tiempo ordinario y este año litúrgico, pues se va a incrementar poco a poco la enseñanza sobre el final de los tiempos y cuál debe ser nuestra actitud como cristianos frente a ese final. Y por eso habla de la venida, del regreso, de la próxima venida y todas estas parábolas que va a utilizar el Señor. Y hoy nos presenta unos detalles bien especiales. Primero, cuando habla de esa comparación, esa parábola, dice: si el amo de casa supiera a qué horas vendría el ladrón, pues no lo dejaría entrar. Dice: así también ustedes estén preparados, porque a la hora que menos piensen vendrá el Hijo del Hombre. Pedro se asombra y le dice: Señor, ¿esto se refiere a nosotros o a todos? O bueno, no le tiene claridad. Y Jesús hace ahínco en sobre todo las personas que tienen la autoridad y tienen el don y tienen la facultad de dirección en las comunidades. ¿Quién es el administrador fiel y prudente a quien su Señor ha puesto al frente de su servidumbre para que reparta ración a sus horas? Y esto podemos decir, bueno, el sacerdote que está al frente de una parroquia, el obispo que está al frente de una diócesis, el papa que está al frente de la Iglesia Universal, la superiora de una casa religiosa, el superior de una casa religiosa, el rector de un colegio, el gerente de una empresa, el padre de familia. Todas aquellas personas, dice, debemos comportarnos como esos servidores fieles y prudentes, administradores fieles y prudentes, que simplemente estemos haciendo lo que a Dios le agrada, haciendo la voluntad de Dios. Por allá al final dice: el criado que, conociendo la voluntad de su Señor, no se prepara ni obra de acuerdo a su voluntad, recibirá muchos azotes. Hay que conocer la voluntad de Dios, hay que saber cuál es el querer de Dios, hay que saber qué quiere Dios con mi vida para yo obrar entonces así. Y yo debo esmerarme por conocer la voluntad de Dios. Y bueno, no hay otra, digamos, fuente más cercana que tengamos como la Sagrada Escritura, como la palabra de Dios, como el magisterio de la Iglesia. Tenemos que formarnos, tenemos que estudiar, tenemos que escudriñar las Escrituras para que así entonces conozcamos la voluntad de Dios
conociendo la voluntad de Dios la cumplamos, y así entonces vamos a estar siempre preparados para cuando Él venga por nosotros. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañe siempre. Amén.